todos bienvenidos al segmento informativo de Consulte a su doctor. Soy la doctora Briones y el día de hoy nos encontramos desde Clínicas MedBio, en donde estaremos abordando un tema de interés colectivo. Hablaremos un poco acerca de la anestesia. ¿Qué son los anestésicos? ¿Quién da anestesia? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos de estos medicamentos? Para esto me encuentro con la doctora Gutiérrez. La doctora es especialista en anestesiología y reanimación. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy en este segmento informativo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Consulte a su doctor. Es un placer acompañarles y poder brindarles información con respecto a lo que es mi profesión. Yo soy médico anestesiólogo, muchísimo gusto y muchas gracias a la doctora Briones por la invitación. Antes que nada, siempre nos surge la pregunta, siempre cuando vamos a atravesar una cirugía, a estar en una sala de operaciones, siempre nos estamos acompañados de un grupo de personas. Por esto quise hacer este programa porque siempre existe la duda sobre qué hace el anestesiólogo en la sala de operaciones. Bueno, una de las dudas y grandes interrogantes que tienen las personas cuando van a ser sometidas a un procedimiento que inclusive no es solamente quirúrgico, es ¿qué es la anestesia? ¿Quién me va a dar la anestesia? Entonces, en base a esto, yo les voy a contestar primero, ¿qué es la anestesia? La anestesia es el acto médico controlado en el que nosotros, a través de fármacos, vamos a bloquear las sensaciones tanto táctiles como dolorosas, ya sea de una, de varias o del cuerpo en general, ya sea comprometiendo o no el estado de conciencia del paciente. ¿Quién brinda el acto anestésico? Nosotros somos médicos especialistas, cursamos primero medicina general y posteriormente, al igual que muchas otras especialidades, realizamos la especialidad de lo que es anestesia en reanimación. Correcto, muchísimas gracias. Nos surge siempre la pregunta con respecto a los tipos de anestésicos. O sea, realmente existen varios tipos de anestésicos, como lo mencionaba la doctora, y nos gustaría saber cuáles son esos tipos de anestésicos y para qué funcionan. Bueno, la anestesia puede estar dividida de muchas maneras. Realmente más que tipos de anestésicos son tipos de anestesias. Podemos brindar diferentes tipos de anestesia y va a depender del paciente, pero principalmente del procedimiento tanto quirúrgico y en algunos casos diagnóstico al que es sometido el paciente. Podemos tener la anestesia desde anestesia local, que puede ser colocada ya sea por tópico, inyectado, infiltrado en la parte o el área del cuerpo o región en el que se lo va a hacer el procedimiento, así como la anestesia general. Tenemos anestesia que también es muy temida por la población, que mal conocida porque no es su nombre, sino que fue un nombre que se adquirió a lo largo de la historia, y es la famosa anestesia raquídea, que realmente existen dos tipos, que es la anestesia epidural y la anestesia espinal. De ahí cada una pues se puede ir explicando de forma más específica, sin embargo pues no vamos a entrar en detalles, pero sí existen diferentes tipos de anestesia y va a depender muchísimo del procedimiento al que se le va a realizar al paciente y del paciente en sí. Claro que sí, por supuesto que el anestesiólogo forma parte fundamental de todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan diariamente. Es importante que además de que sepamos quién es nuestro anestesiólogo, de que conozcamos el llamado documento valoración preanestésica. Es importante que sepamos que antes del procedimiento quirúrgico tenemos que ser valorados por el anestesiólogo que va a estar en el procedimiento quirúrgico. Existen claramente dos tipos de valoraciones. Aquellas personas que ya han estado en una sala de operaciones saben que previo tiene que haber una valoración también en muchas ocasiones por un médico internista o por un cardiólogo. Sin embargo, muy pocas veces sabemos qué es lo que se realiza en una valoración preanestésica. Bueno, principalmente la valoración es como una consulta médica. Nosotros como especialistas vemos o tenemos un primer encuentro con el paciente. Los objetivos de la valoración preanestésica, uno es que conozca a su médico, nosotros conozcamos al paciente y creemos un vínculo médico-paciente para que así
el paciente en sí disminuya la ansiedad, el miedo, las dudas que pueda tener sobre su procedimiento, y nosotros recogemos información importante que nos sirve a nosotros para decidir, uno, el tipo de anestesia que le vamos a realizar al paciente, y dos, diagnosticar o identificar factores que nos pueden generar complicaciones con la anestesia durante la cirugía o posterior a la cirugía. En esta etapa es muy importante todos los exámenes que el paciente se le brinda por parte del médico que la está tratando, o en el caso de haya pasado la valoración por medicina interna, el médico internista o cardiólogo le hayan indicado previamente, ya que la mayoría de los medicamentos o la mayoría de los tipos de anestesia que nosotros podemos brindar pueden generar algún cambio en el paciente. Lo otro es darle las pautas al paciente con respecto a las recomendaciones que van a tener, explicarle al paciente la anestesia que se le va a brindar de la forma en que él nos pueda comprender. Y por último, nosotros le damos a firmar o le indicamos, en el caso de la autorización, si el paciente está o no está de acuerdo en el tipo de anestesia y obviamente las probables complicaciones que podría tener. Claramente hay algo que a mí siempre me gusta dejar en claro cuando tengo consulta con mis pacientes que voy a operar, y es dejarles claro que existen complicaciones derivadas del procedimiento quirúrgico, existen complicaciones derivadas de los factores que ya el paciente presenta, y existen efectos adversos o complicaciones que también pueden estar relacionadas a la anestesia. Claramente todas las cirugías o todos los procedimientos a los que nos vemos sometidos tienen complicaciones. El objetivo de su cirujano o de la persona que vaya a realizar el procedimiento quirúrgico puede ser un ginecólogo, puede ser un cirujano oncólogo, en toda su diversidad, y el objetivo del personal es reducir esas complicaciones al mínimo. No puede existir un procedimiento que tenga 0% de complicaciones, porque como nosotros siempre bien lo decimos, no hay enemigo pequeño. Es importante que sepamos cuáles son las complicaciones, y me gustaría preguntarle cuáles son las complicaciones más frecuentes relacionadas a la anestesia. Bueno, depende mucho del tipo de anestesia, pero las más comunes y las que el paciente puede tener mayor probabilidad de presentar, uno, son reacciones medicamentosas que no son alergias. Sin embargo, la combinación de medicamentos que podemos utilizar, ya sea en la vena o a lo que consideramos periféricamente, pueden tener náuseas, vómito, en algunas ocasiones pueden tener escalofrío. El escalofrío es una respuesta del cuerpo para regular la temperatura, porque podemos perder calor ya sea durante la cirugía y secundario a la anestesia, por el estado en el que podemos llevar al paciente de inconsciencia. El cuerpo no regula adecuadamente la temperatura corporal. También podemos tener en algunas ocasiones sí, reacciones alérgicas a algunos fármacos, podemos tener en algunas ocasiones cefalea, dolores de cabeza. Depende muchísimo del paciente en sí, si tiene enfermedades previas a la cirugía, previas a la anestesia, porque siempre hay factores que pueden aumentar o disminuir el porcentaje de presentar este tipo de complicaciones. Claro, nadie está exento de este tipo de complicaciones, y es importante siempre mencionárselo al paciente. Yo creo que un paciente que esté informado es un paciente que siente confianza, que siente tranquilidad una vez que ya se le ha explicado de forma completa cada uno de los pasos o pasos a seguir de su procedimiento quirúrgico. Es importante también que sepamos de que se necesita preparación tanto para la cirugía por su naturaleza como para la anestesia. Cuéntenos cuáles son esa preparación, cuáles son esos pasos a seguir antes de la anestesia. Bueno, esta es una de las recomendaciones, o son las recomendaciones más importantes. Debemos de tener en cuenta que el paciente no solo debe de ir preparado para su cirugía, debe ir preparado para la anestesia, y las recomendaciones que le brinda su médico, ya sea su médico cirujano, el que lo va a operar o el que le va a realizar su intervención, o el médico anestesiólogo previamente. Estas tienen una razón de ser, y el objetivo principal es obviamente disminuir todos los riesgos de complicaciones durante la anestesia.
La más común y es la que van a escuchar con más frecuencia es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es de detener, omitir la ingesta de alimentos previamente a su procedimiento. ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo recomendado es 8 horas para alimentos sólidos. ¿Qué son alimentos sólidos? Todo lo que pueda ser arroces, carnes, carbohidratos, verdura o alimentos pesados. 6 a 4 horas se puede recomendar alimentos batidos, por ejemplo, caldos, sopas, y 2 horas máximo que son para líquidos claros. Líquidos claros es exclusivamente agua o sales de rehidratación oral o suero oral. ¿Por qué es importante? Porque las náuseas, como les explicaba, y el vómito son uno de los más frecuentes, y el riesgo es que durante la anestesia o después el paciente pueda tener vómito o, en este caso, náusea. Debemos de ver también la condición del paciente, si tiene enfermedades o no, si toma medicamentos previos a la anestesia. Por lo general nosotros no recomendamos omitir o dejar de tomar medicamentos que ya están indicados previamente por otro médico. El único medicamento que nosotros recomendamos, y dependiendo del fármaco que el paciente esté utilizando, son las insulinas en los pacientes diabéticos por el ayuno. El tiempo prolongado, el paciente después de la cirugía pasa todavía un tiempo más prudencial, dependiendo de la cirugía, sin alimentos, y esto puede generarle estados de hipoglicemia o que su glicemia baje por debajo de lo requerido en este tipo de pacientes. Pero en general se mantiene todo tratamiento crónico en los pacientes que ya están tomando algún tipo de fármaco. En algunos casos y en algunas cirugías se les recomienda, por ejemplo, a las mujeres que eviten las uñas pintadas con acrílicos y maquillaje excesivo. Correcto, claro, eso puede influir en el monitoreo del paciente. Si nosotros traemos la llamada pintura de gel o cualquiera que se tenga que llevar un proceso más allá del secado, esto puede interferir en el monitoreo, que claramente un paciente que esté en sala de operaciones o que entra a este proceso, se tiene que dar el monitoreo y el seguimiento antes, durante y después. Este proceso después de sala de operaciones es la que nosotros denominamos recuperación, y en este periodo de tiempo es donde toma un papel fundamental el anestesiólogo. ¿Cómo es el periodo de recuperación de los pacientes después de una cirugía? El periodo de recuperación es un periodo que va desde recuperación inmediata hasta el posquirúrgico, que le llamamos nosotros tardío. La vigilancia continua se da aproximadamente en las primeras 2 a 4 horas posteriores al procedimiento. Depende mucho del tipo de anestesia al que haya sido sometido el paciente y los fármacos utilizados. No es lo mismo una sedación en donde la cantidad de medicamentos que utilizamos es menor a una anestesia general. No es lo mismo una anestesia general a lo que nosotros llamamos anestesia epidural o espinal, porque el tiempo de los medicamentos puede ser un poco mayor a la recuperación de otro tipo de anestesia. Vigilamos siempre la presión arterial, su frecuencia cardíaca, que el paciente despierte. Evitamos la disminución de la temperatura, la recuperación de la temperatura o de la termia del paciente, y vigilamos cualquier complicación inmediata. Y el postquirúrgico, pues por lo general son de las 4 a 8 horas posteriores y pueden extenderse hasta las 72. La vigilancia continua es importante para identificar de manera precoz cualquier tipo de complicación postquirúrgica o anestésica. Correcto. Quiero aprovechar para agradecerle a las personas que se encuentran visualizándonos por los diferentes canales de televisión, por la plataforma virtual en Facebook, a las personas que siempre comparten este programa, que comentan, que le dan like. Agradezco siempre el interés de aprender. Agradecemos también a las personas que se encuentran visualizándonos en diferentes redes sociales, y siempre este programa miércoles a las 6:30 p.m. se transmite por Canal 48 por Claro TV y Canal 105 por Telecable.
Volviendo a lo anestésico y hablando acerca de esto y el periodo de recuperación, es importante que siempre platiquemos con nuestro médico cuál es el proceso más adecuado para nosotros. Es importante porque esto puede variar en dependencia del procedimiento quirúrgico. En mi caso, el procedimiento laparoscópico, que es el procedimiento, la vía de abordaje que más utilizo. Para este procedimiento siempre se requiere anestesia general, es una pregunta que siempre recibimos y que siempre tiene la misma respuesta. Quisiéramos saber un poco más acerca del periodo de eliminación, estos fármacos que penetran en nuestro cuerpo, que son absorbidos a diferentes niveles, ¿cómo funciona su eliminación y cuánto tiempo tarda? Bueno, la mayoría de los medicamentos para la anestesia general se utilizan de forma endovenosa o intravenosa. Nosotros lo administramos a través del suero que le conectamos o le ponemos al paciente antes de realizar el procedimiento. La eliminación depende de la mayoría de los medicamentos, pero van en promedio de 30 hasta 2 horas. Nosotros garantizamos la anestesia el tiempo que sea necesario para que el cirujano pueda realizarle su procedimiento quirúrgico, así que nosotros brindamos el bienestar del paciente el tiempo que requiera su cirugía. La laparoscópica depende muchísimo del tipo de cirugía o el abordaje que le vayan a hacer. Puede ser una vesícula, puede ser una hernia, puede ser una manga gástrica. Cada procedimiento tiene un tiempo estimado. Entonces, los medicamentos de la eliminación se da a través de la orina y a través de lo que nosotros llamaríamos metabolismo hepático. Por eso es importante en pacientes que consumen algún tipo de droga, algún tipo de fármaco que pueda afectar la función renal, pacientes que ya tengan antecedentes de enfermedades renales como insuficiencia o insuficiencia hepática, debemos nosotros vigilarlos más de cerca y en algunas ocasiones podemos modificar la dosis o la cantidad de fármaco a utilizar, ya que casi todos pues se eliminan por estas dos vías y la vida media de ellos, como les explicaba, depende mucho del medicamento que utilicemos, pero en promedio va de 30 hasta 60 minutos y pueden llegar hasta 2 horas. Excelente, claro que siempre para mí conversar y tener esta discusión con los pacientes les trae un poco de tranquilidad y la verdad es que yo pienso que en general cualquier información que nosotros manejemos o cualquier información que nosotros recibamos y analicemos, recibir esta información nos da un grado de confianza y nos da un grado de tranquilidad al momento que nosotros entramos a sala de operaciones. Y la verdad es que un anestesiólogo de confianza o un anestesiólogo que se preocupa por la evolución de su paciente es una clave fundamental dentro de este equipo de trabajo. Se cree usualmente que entre más comorbilidades, es decir, entre más enfermedades tenga el paciente, mayor riesgo de complicaciones. Y esto es real, es cierto, entre más complicaciones, entre más comorbilidades, quiero decir, tenga un paciente, tiene mayor riesgo tanto de problemas relacionados a la cirugía, como lo decía la doctora, del metabolismo de los medicamentos que son utilizados. ¿Qué nos podría decir acerca de las comorbilidades con respecto a la anestesia? Bueno, sabemos que la mayoría de nuestra población y en general a nivel mundial, el paciente 100% sano existe. Son pacientes, nosotros clasificamos a los pacientes en relación al riesgo anestésico, tenemos una clasificación que es llamada clasificación ASA y tenemos los ASA 1, que son aquellos pacientes jóvenes que no tienen enfermedades, que no toman ningún tipo de medicamento y obviamente el riesgo de complicaciones es bajísimo. Tenemos los pacientes ASA 2 que tienen algún tipo de enfermedad crónica, como por ejemplo la presión arterial, diabetes, problemas de tiroides. Sin embargo, están compensados. Compensados es que su patología o su enfermedad está controlada por fármaco y no afectan su funcionalidad ni su vida diaria ni ninguno de su desenvolvimiento. Después tenemos los pacientes ASA 3, ASA 4. Los ASA 3 son pacientes con enfermedades que no están compensados. Sin embargo, si es necesario operarlo y es una urgencia real, nosotros consideramos estos factores siempre previendo cualquier complicación y tenemos los ASA 4, que son pacientes que están en muy grave estado de salud. Sin embargo,
deben de operarse y valoramos en conjunto con el equipo de cirugía las probabilidades de complicaciones muchísimo más graves. Respecto a las enfermedades, nosotros lo que tratamos, como explicaba previamente, es valorar al paciente cómo está de su enfermedad, qué tipo de medicamento está utilizando. Nosotros no contraindicamos la mayoría de los medicamentos antes de la anestesia, aparte de la insulina, que en el paciente diabético es importante omitirla antes del procedimiento para evitar estados de hipoglicemia. En pacientes que tienen problemas de varices o insuficiencia venosa, si toman algún tipo de anticoagulante, sí tratamos de disminuir la dosis o hacer algo que le llamamos traslape, que cambiamos de un fármaco tomado oral a un fármaco inyectado para disminuir el riesgo de complicaciones de sangrado con la cirugía o complicaciones después de esta. Pero siempre existe un riesgo en los pacientes entre mayor edad, obviamente ya la edad es también un factor de riesgo. Sin embargo, la función de nosotros es asegurar su bienestar, su seguridad durante el procedimiento e inclusive después de este. Y claro, lo supuesto es que siempre prioricemos, es decir, siempre el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo y todas las decisiones que se toman dentro del ámbito de la medicina siempre supone un beneficio. Si el riesgo del paciente es mayor que el beneficio que le voy a ofrecer con el procedimiento, con los anestésicos, en general tienen que superar el riesgo. En este caso es muy importante que nosotros recalquemos esto. Yo creo que realmente nadie quiere hacerle daño a nadie, pero las complicaciones siempre están latentes y eso tienen que considerarlo siempre que piensen en atravesar una sala de operaciones. Muchísimas gracias a las personas que nos visualizan por las diferentes plataformas y las redes sociales y quisiéramos preguntarle dónde podríamos tener una consulta, dónde podemos encontrarla. Bueno, pueden seguirme en mi página de Instagram, doctora.dgutierrez. Para mayor información, yo hago posts informativos con respecto a la anestesia, de forma que las personas que no son médicos, tengan conocimiento de lo que es realmente la anestesia y puedan aclarar algunas de sus dudas. Nosotros brindamos asistencia a los equipos quirúrgicos en el Hospital Militar, Salud Integral, Clínica NIMEC y en el Hospital Bautista. Cualquiera de ellos estamos a la orden. Y recuerden, Telenorte, voz e imagen de nuestra gente, llevando la información hasta sus hogares.